¿Qué pasaría si el momento que has esperado toda tu vida, el instante en que traes una nueva alma al mundo, se convirtiera en el preciso instante en que tu mundo se desmorona? Esto no es una escena de una película. Esta es la historia de Elena Márquez, esposa del magnate multimillonario Ricardo Vega. Mientras ella soportaba la agonía del parto dentro de una estéril habitación en el Hospital St. Jude, el hombre que prometió amarla y protegerla estaba justo afuera, enredado en un apasionado abrazo con su amante. Pero el frío y duro clic de una puerta de hospital, al abrirse, desencadenaría una reacción en cadena que nadie vio venir. Acompáñanos a desentrañar una historia de amor, traición y los impactantes secretos que yacen bajo la superficie dorada de la vida de un multimillonario. Lo que sucedió en los segundos posteriores a ese beso no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que expondría una verdad mucho más siniestra que un simple amorío. El aire en la suite de parto privada del Hospital St. Jude estaba espeso con un silencio estéril y costoso, solo roto por el rítmico pitido del monitor fetal y los resoplidos guturales y forzados de Elena Márquez. La habitación en sí se parecía más a una suite de un hotel de lujo que a una instalación médica. Las paredes de color crema, el arte abstracto de buen gusto y una impresionante vista del horizonte de la ciudad hacían poco para calmar la agonía primordial del parto. Este era un lugar diseñado para que la élite de la ciudad experimentara el parto como un inconveniente lujoso, un evento cuidadosamente gestionado e instagrameable. Pero para Elena era una jaula dorada de dolor. Su esposo, Ricardo Vega, se paró junto a la amplia ventana, de espaldas a ella, su silueta afilada e imponente contra las resplandecientes luces de la ciudad. A los 45 años, Ricardo era el tipo de hombre que parecía haber sido esculpido a partir de la ambición y el privilegio. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su traje de Segna inmaculado, sin traicionar ninguna señal de que había estado en el hospital durante la mayor parte de 10 horas. Era el CEO de Vega Holdings, un vasto imperio inmobiliario que había heredado y expandido sin piedad. Para el mundo, era un visionario, un filántropo, un hombre que lo tenía todo. Para Elena en este momento, era un fantasma en la habitación, su presencia tan fría y distante como la ciudad de abajo. «Ricardo», jadeó Elena, con los nudillos blancos mientras se agarraba al barandal de la cama. Una contracción la desgarró, una ola de fuego que le robó el aliento y le nubló la visión. «Por favor, ¿puedes buscar a la enfermera?» Ricardo se giró, su expresión una máscara cuidadosamente construida de preocupación. Era una mirada que ella lo había visto usar en salas de juntas y en galas benéficas, una mirada de empatía educada y desapegada. Guardó su teléfono, un elegante monolito negro, en el bolsillo. Había estado en él incesantemente, su pulgar volando por la pantalla, su ceño fruncido en concentración. Afirmaba que era una crisis con una nueva adquisición en Madrid, una mentira plausible y casi reconfortante. Siempre era negocios. Los negocios eran su religión, su pasión, su todo. Ella había aceptado hace mucho tiempo su lugar en la jerarquía de sus afectos, en algún lugar debajo de los bienes raíces y por encima de su colección de relojes antiguos. «Claro, querida», dijo su voz suave como mármol pulido. Se movió hacia la puerta, sus movimientos fluidos y sin prisas. «Conseguiré a la doctora Méndez en persona. Nada más que lo mejor para ti». Le lanzó un beso, un gesto hueco que aleteó y murió en el espacio entre ellos.
Elena lo vio irse, una nueva ola de lágrimas mezclándose con el sudor en sus sienes. No era solo el dolor de las contracciones lo que la estaba destrozando. Era la escalofriante soledad, la profunda sensación de estar total y completamente sola en el momento más concurrido de su vida. Ellos habían querido a este bebé, o más bien, ella había querido a este bebé. Ricardo había aceptado de la misma manera que aceptaba una nueva casa de verano en Ibiza o un Porsche de otro color. Era una adquisición que correspondía a un hombre de su estatura, un legado, un heredero de la dinastía Vega. Ella había conocido a Ricardo 5 años atrás en un evento de recaudación de fondos para el Museo de Arte Moderno. Ella era una curadora en una pequeña pero respetada galería en el centro, apasionada y con ojos brillantes. Él la había conquistado con un torbellino de aviones privados, cenas en restaurantes con estrellas Michelin y viajes improvisados a París. Era encantador, poderoso y absolutamente embriagador. Él le había pintado un futuro deslumbrante y seguro, una vida sacada de las páginas de un cuento de hadas. Ella se había enamorado no solo del hombre, sino del sueño que él representaba. Un sueño, se dio cuenta, que venía con una letra muy pequeña. El nombre Vega venía con una legión de expectativas y un código de conducta no escrito. Las apariencias lo eran todo. Las emociones eran una responsabilidad. Su propia carrera había sido gentil, pero firmemente archivada. Una esposa Vega tiene un trabajo de tiempo completo. Elena, le había explicado Ricardo, gestionar nuestras obligaciones sociales. Su vida se convirtió en una serie curada de eventos, sus amigos reemplazados por las esposas de los socios de negocios de Ricardo, sus opiniones moldeadas para reflejar las de él. Había cambiado su propia identidad por una vida de lujo inimaginable y un vacío asfixiante. Se suponía que el bebé cambiaría eso. Un bebé sería suyo, un pedazo de su propia alma en el estéril mundo de los Vega. Un bebé forjaría un vínculo entre ellos que ningún acuerdo de negocios u obligación social podría romper. O eso había esperado. La puerta se abrió y una enfermera con un rostro amable y cansado entró apresuradamente. «¿Cómo estamos, señora Márquez? El señor Vega dijo que usted estaba angustiada. Las contracciones se están acercando», logró decir Elena con voz ronca. ¿Él va a volver?» La enfermera, una profesional experimentada llamada María, ajustó los monitores. Dijo que necesitaba hacer una llamada urgente, algo sobre una transferencia bancaria internacional. Parecía muy preocupado. «No se preocupe, querida. Vamos a cuidarla bien. Usted y el bebé son los únicos que importan ahora mismo». Las palabras pretendían ser reconfortantes, pero cayeron como piedras en el estómago de Elena. Parecía muy preocupado. Era la historia de su matrimonio. Ricardo siempre estaba preocupado. Con su teléfono, con sus correos electrónicos, con su legado. Y mientras la siguiente contracción la agarraba, un pensamiento más oscuro e insidioso se arrastró en su mente. Un pensamiento que había estado empujando durante meses. ¿Y si su preocupación no era por los negocios en absoluto? Ricardo Vega caminó por el silencioso y antiséptico pasillo de la sala de maternidad. Las suaves suelas de sus zapatos de cuero italiano, hechos a mano, no hacían ruido sobre el pulido linóleo. La máscara del esposo preocupado se había disuelto en el momento en que la puerta de la suite de Elena se había cerrado detrás de él. Su rostro era ahora un lienzo de emoción cruda y descontrolada, no de preocupación por su esposa, sino de una urgencia desesperada, casi salvaje.
Pasó por alto la estación de enfermeras, ignorando los asentimientos y las sonrisas deferentes que su presencia siempre ordenaba. No estaba buscando a la doctora Méndez. Su destino era una pequeña y apartada sala de espera al final del pasillo, un espacio rara vez utilizado, escondido cerca de un ascensor de servicio. Y allí estaba ella. Natalia Rossi estaba sentada en el borde de un sillón rígido e incómodo, su largo cabello azabache un marcado contraste con el verde pálido de las paredes del hospital. Era más joven que Elena, a sus 20 y tantos, con la belleza ardiente y sin complejos de una Venus de Botticelli. Sus ojos, de un marrón líquido profundo, estaban abiertos, con una mezcla de ansiedad y algo más, una pasión posesiva y desafiante. Iba vestida con un vestido negro simple pero elegante, una declaración cruda en el mundo de tonos pastel de la maternidad. Levantó la vista cuando él se acercó. Sus labios pintados de rojo se abrieron en una silenciosa palabra de alivio. «Ricardo», ella respiró, levantándose y corriendo a sus brazos. Él la envolvió en un abrazo, enterrando su rostro en su cabello, inhalando el aroma de su perfume, una fragancia embriagadora y exótica que era la antítesis del aroma limpio y sutil que usaba Elena. Era el olor de tardes robadas en hoteles boutique, de cenas clandestinas en restaurantes con poca luz, de una vida vivida en las sombras de su matrimonio. Me estaba volviendo loca esperando, susurró Natalia contra su pecho, su voz temblando ligeramente. «¿Ella está bien?» «Los médicos están con ella», dijo Ricardo, su voz áspera con una emoción que nunca le mostraba a Elena. «Va a tardar un poco. ¿Estás bien? No deberías haber venido». «Tenía que hacerlo», insistió ella, su mirada intensa y buscadora. «No podía simplemente sentarme en mi apartamento imaginándolo todo. Tenía que estar cerca de ti, hoy de todos los días, el día en que nacía su hijo». La ironía era tan espesa que era casi sofocante. Era un hombre dividido entre dos mundos, dos mujeres, dos futuros. Elena, la esposa perfecta de la alta sociedad, la madre de su heredero, la piedra angular de su imagen pública. Y Natalia, su fuego, su obsesión. La única persona que veía más allá del multimillonario y veía al hombre con todas sus fallas y su oscuridad. Su aventura había comenzado un año atrás. Ella era una consultora de arte, contratada para adquirir piezas para su nueva sede corporativa. Su conexión fue inmediata, una sacudida eléctrica de reconocimiento mutuo. Con Natalia no había pretensiones. A ella no le importaba el nombre Vega ni las páginas de la sociedad. Lo desafiaba, discutía con él, y lo amaba con una ferocidad que lo emocionaba y lo aterraba. Ella era todo lo que Elena no era, impredecible, apasionada y peligrosamente real. «Es un manicomio ahí dentro», murmuró Ricardo, pasándose una mano por el cabello. Los pitidos, las enfermeras, su respiración. Se estremeció, un destello de genuina repulsión cruzando sus facciones. Era un hombre que controlaba cada aspecto de su entorno, y la naturaleza cruda e incontrolable del parto era algo que encontraba profundamente inquietante. Era un desorden. Era ruidoso. Era biológico. Oye, la expresión de Natalia se suavizó con una calculada simpatía. «Mi pobre amor, no deberías tener que estar ahí. No es tu lugar». Ella se acercó y le enderezó la corbata, un gesto íntimo y posesivo. «Tu lugar es aquí afuera, dirigiendo tu imperio. Deja que los médicos se encarguen de eso». Él se inclinó, su frente descansando contra la de ella. «Voy a perder la cabeza. Todo esto
es una farsa. Entro ahí y tengo que interpretar el papel de esposo devoto, y todo en lo que puedo pensar es en ti. Todo lo que quiero eres tú. Y me tienes a mí, ronroneó ella, sus dedos trazando la solapa de su traje. Pero ¿qué pasa después, cuando el bebé esté aquí? ¿Qué nos pasará a nosotros, Ricardo? Era la pregunta que colgaba entre ellos, una amenaza constante y tácita. Él le había hecho promesas, vagas y embriagadoras, de un futuro juntos, un futuro libre de la jaula dorada de su matrimonio. Había hablado de divorcio, de una nueva vida, pero el momento nunca era el adecuado. Primero fue una fusión crucial, luego la salud fallida de su padre, y ahora el nacimiento de su hijo. La excusa perfecta e inatacable. Nada cambia, dijo él, su voz un gruñido bajo y desesperado. Te lo juro, esto no cambia nada entre nosotros. El bebé es una obligación, una necesidad para la familia, para el negocio. Tú eres mi vida. Él no sabía si se creía las palabras él mismo, pero necesitaba que ella las creyera. Era un adicto, y Natalia era su droga. No podía perderla, no ahora. La idea de enfrentar su vida, la perfección estéril, las interminables obligaciones sociales, el vacío emocional de su matrimonio, sin el escape que ella le proporcionaba, era insoportable. Pruébalo, susurró Natalia, sus ojos desafiándolo. Él la miró, a su belleza desafiante, a la pasión cruda que reflejaba la suya. Miró hacia el largo y vacío pasillo. Estaba tranquilo, una pausa momentánea en el ritmo del hospital. En la distancia, podía escuchar el débil y amortiguado sonido de una mujer gritando. Podría haber sido Elena, podría haber sido otra persona. Por un momento, el sonido apenas se registró. Era un hombre que tomaba lo que quería. Siempre lo había hecho, en los negocios, en la vida. Y ahora mismo, en este pasillo estéril, quería a Natalia. Bajó la cabeza, sus labios encontrando los de ella. No fue un beso gentil. Fue hambriento, desesperado, una afirmación frenética de su amor robado en el mismo lugar donde su vida legítima se suponía que iba a ser consagrada. Fue un beso de rebelión, de desafío, un acto imprudente en un mundo que él controlaba tan cuidadosamente. La presionó contra la pared, sus manos enredándose en su cabello, el aroma de su perfume abrumando el olor antiséptico del hospital. Estaba tan perdido en el momento, tan consumido por el fuego que ella encendía en él, que no escuchó el suave, casi silencioso clic de la puerta de la suite 7A abriéndose. Elena tenía que salir. La habitación, una vez un símbolo de lujo, se había convertido en un ataúd forrado de terciopelo, el rítmico pitido del monitor, una cuenta regresiva para una vida que ya no estaba segura de querer. El dolor era una entidad viviente ahora, una bestia con garras y dientes, pero era la agonía emocional lo que se había vuelto insoportable. La ausencia de Ricardo se extendió en una eternidad, cada segundo que pasaba, una confirmación de sus miedos más profundos. María la enfermera había sido amable, ofreciéndole hielo picado y murmurando palabras de aliento, pero había una lástima en sus ojos que Elena no podía soportar. Ella veía lo que María veía, una mujer rica y solitaria, abandonada por su poderoso esposo en el momento más vulnerable de su vida. Un instinto feroz y primario, uno que no sabía que poseía, surgió a través de ella. Era el mismo instinto que le estaba diciendo a su cuerpo cómo dar a luz a su hijo. Pero esto era diferente.
Era un instinto de supervivencia, de verdad. Ella necesitaba verlo. Necesitaba saber. Necesito un poco de aire, jadeó Elena, balanceando sus piernas sobre el lado de la cama. El movimiento envió una punzada de agonía a través de ella, pero el imperativo emocional era más fuerte. Señora Márquez, no debería estar caminando, protestó María, corriendo a su lado. Está completamente dilatada. El médico estará aquí en cualquier segundo. Solo hasta la puerta, insistió Elena, su voz ganando un borde acerado que sorprendió a ambas. Se apoyó en la enfermera, su bata de hospital arrugándose, el soporte de la vía intravenosa arrastrándose detrás de ella como una sombra metálica. Cada paso era un esfuerzo monumental, un viaje a través de un vasto paisaje lleno de dolor. Llegó a la puerta, su mano temblando mientras la apoyaba en el frío pomo de metal. Podía oír voces en el pasillo, bajas e indistintas. Una voz de hombre, profunda y familiar. Una de mujer, suave y melódica. Su corazón golpeó contra sus costillas, un contrapunto frenético al pitido constante del monitor fetal que había dejado atrás. Abrió la puerta solo un poco al principio, su ojo asomándose por la estrecha abertura. Y luego los vio. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Los sonidos del hospital, el zumbido distante de la maquinaria, la página de arriba para un médico desvaneciéndose en un rugido ensordecedor en sus oídos. Ricardo. Su Ricardo. Estaba de espaldas a ella, pero no había forma de confundir la sastrería a medida de su traje, la confiada postura de sus hombros. Y no estaba solo. Tenía a una mujer presionada contra la pared, una mujer hermosa con una cascada de cabello oscuro. Sus manos estaban enredadas en ese cabello, su cuerpo pegado al de ella, y la estaba besando. No un beso en la mejilla, no un saludo amistoso. Era un beso de pasión cruda y sin restricciones, un beso de posesión, de desesperación, de un amor que era claramente absorbente. El aliento de Elena se cortó. Un sonido estrangulado y herido. La escena se grabó en sus retinas, una imagen en alta definición de traición. Cada mentira, cada noche tarde en la oficina, cada viaje de negocios urgente, cada momento de distancia emocional, de repente se unió en esta imagen punzante. La crisis en Madrid no era una hoja de cálculo, era cabello azabache y labios rojos. Por un momento congelado, no pudo moverse, no pudo respirar. El dolor de sus contracciones no era nada, un eco distante comparado con el cataclísmico rompimiento de su corazón, su matrimonio, su vida. Los muros de cristal de su jaula dorada acababan de explotar, y los fragmentos se estaban incrustando en su alma. Un grito gutural escapó de sus labios, un sonido de tal profunda agonía que era apenas humano. Ricardo se congeló, su cabeza levantándose bruscamente. Sus ojos, salvajes y desenfocados por un segundo, se encontraron con los de ella a través de la rendija de la puerta. El color se drenó de su cara. La máscara del multimillonario, el amante, el esposo, todo se desintegró, dejando atrás la cruda y fea verdad de un hombre atrapado en su propia red de engaño. Natalia retrocedió, sus ojos abriéndose con alarma, un destello de triunfo rápidamente enmascarado por la confusión. El tiempo pareció ralentizarse, cada segundo estirándose en una eternidad. La boca de Ricardo se abrió, pero no salieron palabras. Miró de su amante a su esposa en una bata de hospital, su cuerpo asediado por el dolor de traer a su hijo al mundo mientras él la traicionaba en el pasillo.
El cuadro era tan grotesco, tan condenatorio, que estaba más allá de cualquier defensa. Elena tropezó de vuelta a la habitación, su mano volando a su boca para sofocar un sollozo. El movimiento fue torpe y su brazo golpeó el poste de la vía intravenosa. Se tambaleó por un momento, luego se estrelló contra el suelo con un estruendo ensordecedor de metal y plástico. El ruido rompió el hechizo. María, la enfermera que había estado mirando en silencio, horrorizado, corrió hacia adelante. ¡Trapera, Márquez! Otras 2 enfermeras en la estación cercana levantaron la vista, con los ojos muy abiertos. Una ordenanza que pasaba se detuvo en seco. El mundo privado y silencioso del ala VIP había sido violado. Ricardo entró en acción, dando un paso hacia la habitación de Elena. «Elena, espera. No es lo que crees». Fue la cosa más cliché, más insultante y más exasperante que podría haber dicho. Fue gasolina en el fuego. Una nueva fuerza nacida de la pura e inalterada rabia surgió a través de Elena. El dolor, el miedo, la soledad. Todo se unió y estalló. ¡Fuera! El grito fue arrancado de su misma alma, un sonido crudo y poderoso que hizo eco por el pasillo. No era la voz de una esposa de la sociedad, era el rugido de una mujer que había perdido todo y no tenía nada más que perder. «¡Aléjenlo de mí!». El alboroto había atraído la atención. Un guardia de seguridad grande y formidable, un hombre llamado Frank, que generalmente estaba discretamente apostado cerca de la entrada del ala, vino caminando por el pasillo. Su expresión era sombría. Él había visto su cuota de drama entre la élite de la ciudad. Pero esto era un nuevo nivel. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó Frank, su voz tranquila pero autoritaria. «Sí», dijo María la enfermera, su profesionalismo tomando el control. Señaló con un dedo tembloroso a Ricardo. «Este hombre está causando angustia a mi paciente. Ella quiere que lo saquen. Ahora». El rostro de Ricardo se contorsionó con una mezcla de furia y humillación. «Esta es mi esposa. No voy a ninguna parte». Trató de empujar a la enfermera para llegar a la puerta de Elena. «Señor, necesita retroceder», dijo Frank, colocando una mano firme en el pecho de Ricardo. El guardia era una sólida pared de músculo, no impresionado por el traje de Segna o el aura de poder que usualmente rodeaba a Ricardo Vega. «¿Tienes alguna idea de quién soy?», gruñó Ricardo, su voz baja y peligrosa. Era una línea que había abierto puertas, silenciado a los críticos y doblegado el mundo a su voluntad toda su vida. La expresión de Frank no parpadeó. «Ahora mismo, señor, usted es el hombre que una paciente en trabajo de parto ha pedido que sea retirado. Mi trabajo es proteger a los pacientes, así que puede salir de esta ala con calma o puedo escoltarlo. Es su elección». Natalia observó, su rostro una máscara de conmoción y miedo. Esto no era parte de la fantasía. El Ricardo poderoso y en control que ella conocía estaba siendo públicamente humillado. Ella dio un paso atrás, fundiéndose hacia las sombras del ascensor de servicio. Ricardo, con su orgullo y su mundo desmoronándose a su alrededor, cometió un error fatal. Apartó la mano de Frank. «¡Quita tus manos de encima!». Esa fue toda la invitación que Frank necesitaba. Con un movimiento rápido y practicado, agarró el brazo de Ricardo, retorciéndolo detrás de su espalda en una sujeción firme pero no violenta. «Eso es. Nos vamos». Ricardo luchó, su rostro morado de rabia. «Tendré tu trabajo. Compraré todo este maldito hospital y los despediré a todos», gritó, sus amenazas haciendo eco en las paredes estériles. Pero su poder era inútil aquí. Era solo otra fuente de caos,
otro problema que gestionar. Un segundo guardia había llegado y juntos comenzaron a medio arrastrar, medio caminar al multimillonario en apuros por el pasillo, lejos de la habitación de su esposa, pasando por los rostros atónitos de las enfermeras y la figura silenciosa y en retirada de su amante. Dentro de la suite, Elena se había derrumbado sobre la cama, su cuerpo temblando con sollozos y una nueva, aterradoramente intensa contracción. El estruendo del poste de la vía intravenosa, los gritos, la humillación pública de su esposo, todo había desencadenado algo. El bebé jadeó, la palabra apenas audible. El bebé está viniendo. Ahora. María y otra enfermera corrieron a su lado, sus rostros marcados por la alarma. A través de la puerta abierta, lo último que vio Elena fue la parte posterior de la cabeza de su esposo mientras era arrastrado a la fuerza por la esquina. Sus gritos de indignación y furia desvaneciéndose en la distancia. El hombre que se suponía que era su roca, su compañero, su co-creador en la vida, estaba siendo arrastrado como un criminal común, y en su lugar, una nueva vida estaba luchando para entrar en un mundo ya destrozado por la traición. Mientras la conmoción en el pasillo disminuía, reemplazada por una energía urgente y enfocada dentro de la suite de parto, Elena se perdió en un vórtice de dolor y traición. La agonía física del parto lo consumía todo, una marea despiadada que la arrastraba. Pero con cada ola, la imagen del beso de Ricardo ardía más brillante, una marca permanente y abrasadora en su mente. La doctora Méndez, una mujer cuya calma siempre había sido una fuente de consuelo, estaba ahora a su lado, su voz un ancla firme en la tormenta. «Elena, necesito que te concentres en mí», dijo, su tono firme pero suave. «Respira conmigo. Vamos a conocer a tu hijo ahora». Y en ese momento, algo dentro de Elena cambió. La rabia, el desamor no desaparecieron, sino que se transmutaron en una fuerza cruda y feroz. Esto ya no era sobre ella y Ricardo, era sobre ella y su hijo. Ella lo traería al mundo, no como el heredero del hueco Imperio Vega, sino como su hijo, solo de ella. Con un esfuerzo final y monumental, un grito que fue a partes iguales, agonía y triunfo, Elena empujó a su hijo al mundo. La habitación se llenó con el sonido de un grito saludable y fuerte. Una nueva vida, un nuevo comienzo en los escombros de lo viejo. Mientras las enfermeras limpiaban al bebé y lo envolvían en una manta suave, Elena se recostó, completamente agotada. Su mente era una vorágine de emociones conflictivas. La doctora Méndez colocó el bulto cálido y retorciéndose en su pecho. Elena miró la diminuta y perfecta cara de su hijo, sus ojos fuertemente cerrados, su pequeña boca abierta en un silencioso «oh», y una ola de amor tan puro y tan poderoso que le robó el aliento, la invadió. Era un amor que era feroz, protector y absoluto. Era un amor que Ricardo nunca había sabido dar. Fue en ese momento de amor trascendente que cayó el siguiente golpe. Un golpe tan inesperado y tan devastador que hizo que la infidelidad de Ricardo pareciera un simple corte de papel. La puerta de la suite se abrió, no con un deslizamiento, sino con un empujón pesado y deliberado. Elena levantó la vista, esperando ver a una enfermera, quizás incluso a un Ricardo arrepentido y castigado, que de alguna manera había convencido a todos para volver a entrar. Pero no era ninguno de los dos. De pie en la puerta había un hombre que ella vagamente reconocía. Era alto, con el pelo plateado y una expresión cansada y sombría. Llevaba un traje oscuro y conservador que gritaba «abogado».
Ella lo había visto 1 o 2 veces en las galas de Vega Holdings, siempre rondando en la sombra de Ricardo. Su nombre era Arturo López, el abogado personal de Ricardo, el hombre que manejaba las cosas que no podían resolverse con una simple transferencia bancaria. Y no estaba solo. Flanqueándolo había 2 agentes uniformados del departamento de policía de la ciudad. La sangre de Elena se congeló. «¿Qué es esto?», susurró, instintivamente atrayendo a su hijo más cerca de ella. Arturo López entró en la habitación, sus ojos evitando los de Elena, enfocándose en un punto en la pared lejana. Su comportamiento era sombrío, fúnebre. «Elena», comenzó, su voz baja y pesada. «Lamento profundamente tener que hacer esto en este momento. No hay una manera fácil de decir esto». Hizo una pausa, tomando una respiración profunda. «Ricardo ha sido puesto bajo custodia federal». Elena lo miró, su mente incapaz de procesar las palabras. «Custodia federal. ¿De qué estás hablando?» «Seguridad acaba de arrastrarlo. ¿Es esto algún tipo de juego de poder ridículo? ¿Está demandando al hospital?» La idea era tan absurda, tan típicamente de Ricardo, que era lo único que tenía sentido. Arturo negó con la cabeza lentamente. «No, Elena, esto no tiene nada que ver con el hospital. El FBI ha estado construyendo un caso contra él durante los últimos 18 meses. Fue arrestado abajo en el vestíbulo». La habitación comenzó a dar vueltas. ¿El FBI? ¿Un caso? ¿18 meses? Era una vida entera, una vida durante la cual ella había estado planeando una guardería, asistiendo a clases de parto, creyendo que su esposo estaba en Madrid, cerrando un trato de bienes raíces. «¿Arrestado por qué?», preguntó, su voz un hilo frágil. La mirada de Arturo finalmente se encontró con la de ella, y en sus ojos vio no solo lástima, sino una profunda y mundana tristeza. «Extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero. Vega Holdings. No es lo que parece, Elena. Una porción significativa de su capital es ilegítima. La adquisición en Madrid en la que él estaba tan concentrado era una fachada para lavar más de $200 millones de un oligarca ruso que actualmente está bajo sanción». El aire salió de los pulmones de Elena de golpe, como si la hubieran golpeado físicamente. La suite estéril y costosa de repente se sintió como la escena del crimen más elaborada que jamás había presenciado. Su hogar, su vida, la misma base sobre la que había estado construyendo una familia, era una mentira. Una empresa criminal disfrazada de imperio inmobiliario. «La mujer en el pasillo», dijo Elena, las piezas encajando con una claridad horrible. ¿Quién era ella? La expresión de Arturo se tensó. Esta era la parte que él claramente había estado temiendo. «Su nombre es Natalia Rossi. Se presentó como una consultora de arte. En realidad, es la hija de Alexei Petrov, el oligarca en cuestión. El FBI cree que ella estaba actuando como el principal enlace entre Ricardo y su padre. Su aventura era un negocio, Elena. Un negocio muy, muy peligroso». Una risa fría y amarga escapó de los labios de Elena. Era un sonido de pura e inalterada conmoción. ¿Una aventura? Él había arriesgado todo. No por amor, no por pasión, sino por dinero. La traición definitiva. No solo la había engañado con otra mujer, la había engañado con su propia codicia. La había convertido en un peón en un peligroso juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. Los momentos íntimos que había robado no eran por amor, sino por apalancamiento. Las promesas susurradas no eran de un futuro juntos, sino de una conspiración criminal. «No solo arriesgó nuestro matrimonio», susurró Elena,
mirando al niño inocente en sus brazos. Arriesgó todo. Arriesgó a nuestro hijo. El gobierno federal se está moviendo para congelar todos sus activos, Elena, personales y corporativos, continuó Arturo, su voz pesada con implicación. Eso incluye sus cuentas bancarias conjuntas, las tarjetas de crédito, las propiedades, todo. El hermoso apartamento con vistas al parque, la casa en Ibiza, el jet privado, el arte curado en las paredes. Todo era humo. La jaula dorada no solo se había roto, nunca había sido real en primer lugar. Era un castillo de naipes construido sobre una base de mentiras y criminalidad. Uno de los agentes de policía se adelantó, su expresión de disculpa pero firme. Señora, entendemos que este es un momento terrible, pero tenemos una orden para estar aquí. Necesitamos asegurar cualquier dispositivo electrónico personal perteneciente al señor Vega, computadoras portátiles, teléfonos, cualquier cosa que pueda estar en esta habitación. Elena lo miró, entumecida. Luego sus ojos se desviaron a la mesita de noche donde el segundo teléfono de Ricardo, el que había estado usando todo el día, yacía junto a un vaso de agua medio vacío. El teléfono de Madrid. El teléfono que había usado para comunicarse con su socia de negocios. Sin una palabra, señaló con un dedo tembloroso hacia él. Mientras el agente colocaba cuidadosamente el teléfono en una bolsa de evidencia, una nueva y aterradora realización amaneció en Elena. Ricardo no era solo un esposo infiel que había sido públicamente humillado. Era un criminal federal. Y ella, en virtud de ser su esposa, estaba inextricablemente vinculada a sus crímenes. El nacimiento de su hijo no fue solo el final de su matrimonio, fue el comienzo de una batalla por su futuro, su libertad y la vida del niño inocente que sostenía en sus brazos. La lucha ya no era solo por un corazón roto, se trataba de supervivencia. Pregunta para el lector. ¿Crees que Elena actuó de manera correcta al entregar el teléfono de Ricardo? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Las horas que siguieron fueron un borrón surrealista. La suite de parto, una vez un escenario para el drama doméstico y la emergencia médica, se transformó en un centro de mando para una crisis que Elena apenas podía comprender. Mientras sostenía a su hijo recién nacido, a quien había llamado Daniel, un nombre de su propia elección, sin la mancha del linaje Vega, su mundo estaba siendo sistemáticamente desmantelado por hombres en trajes oscuros. Arturo López, mostrando un sorprendente grado de compasión, había logrado retrasar toda la fuerza de la tormenta legal. Había convencido a los agentes federales de limitar su búsqueda inmediata a los efectos personales de Ricardo en la habitación, argumentando en base a la necesidad médica y el trauma que su cliente, Elena, no Ricardo, había dejado claro, había soportado. Elena, dijo, arrastrando una silla a su lado después de que los agentes se habían ido, su voz baja y conspiradora. No tenemos mucho tiempo. Ricardo es un hombre orgulloso y arrogante. Su primer instinto será protegerse, y no dudará en echarte bajo el autobús si le sirve a su propósito. Afirmará que sabías. Afirmará que fuiste cómplice. La fiscalía buscará cualquier influencia que puedan obtener. No sabía nada, susurró Elena, con la voz ronca. Miró a Daniel, que dormía pacíficamente contra su pecho, ajeno al terremoto que acababa de arrasar su mundo. Pensé que solo era distante. Pensé que estaba teniendo una aventura simple y sórdida. No esto. Te creo, dijo Arturo, y por primera vez Elena vio un destello de algo más que deber profesional en sus ojos. Era una ira cansada y resignada. He sido el abogado de Ricardo durante 15 años.
He limpiado sus desastres, redactado sus contratos depredadores y defendido sus despiadadas prácticas comerciales. Pero aquí, trazo la línea. Sabía que estaba forzando los límites, pero no tenía idea de la extensión de la criminalidad. El FBI se me acercó hace 6 meses. Me mostraron lo suficiente para convencerme de cooperar. He estado usando un micrófono durante los últimos 3 meses. La cabeza de Elena se levantó bruscamente. El abogado tranquilo y modesto, que había sido un accesorio en el fondo de su vida, era un informante. La traición era un tapiz vertiginoso y complejo. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó ella, su sospecha luchando con una necesidad desesperada de un aliado. «Porque mi acuerdo de cooperación con el gobierno me otorga un grado de libertad, y porque vi a Ricardo convertirse en un monstruo», dijo Arturo, su voz teñida de una amargura que parecía haberse fermentado durante años. Conocí a su padre, Carlos Vega. Carlos era un hombre de negocios duro, pero tenía una brújula moral. Ricardo, él no tiene ninguna. Cuando me dijo que estabas embarazada, vi cómo lo veía. No como una alegría, sino como una complicación que gestionar, otro activo que aprovechar. Me pidió que redactara un acuerdo postnupcial con una cláusula de fidelidad tan draconiana que si alguna vez lo dejabas por cualquier razón, te irías sin nada, ni siquiera la custodia de tu hijo. Planeaba hacerte firmarlo justo después de que el bebé naciera, cuando estuvieras en tu punto más vulnerable. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la habitación con aire acondicionado. La crueldad, la pura y calculada malicia de eso era impresionante. Sus instintos sobre la frialdad de Ricardo habían sido una pálida sombra de la fea verdad. «Y te estoy diciendo esto», continuó Arturo, inclinándose hacia adelante, «porque ahora eres mi cliente. A partir de este momento, ya no represento a Ricardo Vega. Mi deber es para ti y para tu hijo. El gobierno no tiene ningún interés en ti, Elena. Eres una víctima en esto, pero necesitamos actuar de manera decisiva para asegurarnos de que el mundo lo vea de esa manera». Sacó una elegante tablet de alta gama de su maletín y la colocó en la mesita de noche. «Este es un dispositivo seguro. No puede ser rastreado ni monitoreado. Me he tomado la libertad de transferir $5 millones a una nueva cuenta fiduciaria a nombre de tu hijo, contigo como única fiduciaria. La configuré la semana pasada usando fondos de una cuenta discrecional que Ricardo había olvidado, una que los federales no saben que existe. No es mucho comparado con la fortuna Vega, pero es dinero limpio. Es tuyo, y es un comienzo. Es suficiente para luchar contra él». Elena miró el dispositivo, luego el rostro de Arturo. La esperanza, un sentimiento peligroso y desconocido, comenzó a parpadear dentro de ella. «¿Luchar contra él? Está bajo custodia federal. Por ahora», dijo Arturo sombríamente. «Pero hombres como Ricardo tienen amigos poderosos. Sus abogados serán los mejores que el dinero pueda comprar. Argumentarán por la fianza. Y cuando salga, su primer objetivo serás tú. Intentará controlar la narrativa, pintarte como una esposa despechada e histérica. Intentará quitarte a tu hijo. Necesitamos atacar primero». Una enfermera entró para revisarla, y Arturo se puso de pie, su comportamiento una vez más formal y profesional. «Estaré en contacto, Elena. Descansa. Tienes un largo camino por delante. Pero recuerda esto, ya no eres la esposa solitaria y abandonada. Eres la madre de lo único que realmente importa, y ya no estás sola en esta lucha». Él se fue, y Elena fue una vez más envuelta en el silencio de la habitación. Pero el silencio era diferente ahora. Ya no era el silencio de la soledad, sino el silencio de la contemplación.
de la estrategia. Miró el rostro dormido de su hijo, y luego la elegante tablet sobre la mesa. La jaula dorada había sido una mentira, pero el amor por su hijo era real. El poder que había pensado que había perdido no estaba en el nombre de Ricardo o en su fortuna. Estaba en ella. Más tarde esa noche, mientras las luces de la ciudad comenzaban a parpadear fuera de su ventana, las mismas luces que una vez le habían parecido tan frías y distantes, Elena tomó su teléfono personal por primera vez. Se desplazó por sus contactos, pasando por los nombres de las esposas de la sociedad y los aduladores. Se detuvo en un nombre que no había llamado en años, su hermana Clara, una tenaz periodista de investigación que vivía en otra ciudad. Cuando Clara respondió, su voz era cálida y preocupada. «Elena, escuché lo que pasó en el hospital. Está en todos los sitios de chismes. ¿Estás bien?» «Estoy mejor que bien, Clara», dijo Elena, su voz clara y firme, desprovista de las lágrimas que su hermana probablemente esperaba. «Tengo un hijo, y tengo una historia para ti. Una real. La clase de historia que derriba imperios». En ese momento, sosteniendo a su hijo recién nacido en un brazo y el teléfono en el otro, Elena Márquez dejó de ser una víctima. Había sido traicionada, le habían mentido y su mundo había sido destruido. Pero de las cenizas estaba emergiendo una guerrera y estaba lista para la guerra. La batalla por el legado de los Vega estaba a punto de comenzar, y no se libraría solo en una sala de juntas o en un tribunal, sino en las primeras páginas de todos los periódicos del país. La primera pregunta para reflexionar es: si te encontraras en la situación de Elena, ¿confiarías en su abogado o sospecharías de sus verdaderas intenciones? ¿Por qué? Las 24 horas siguientes a la llamada fueron las más caóticas de su vida. Mientras Elena se enfocaba en la quietud de alimentar y sostener a su hijo, el mundo fuera de su habitación de hospital estallaba. Arturo López, fiel a su palabra, se había convertido en un formidable escudo y una espada devastadoramente efectiva. Su primer movimiento fue presentar una petición de emergencia para la custodia legal y física exclusiva de Daniel, citando el arresto de Ricardo, la investigación federal en curso y la clara evidencia de depravación moral presenciada por el personal del hospital. Adjuntó una declaración jurada de María, la enfermera, detallando la negligencia de Ricardo y la traumática escena en el pasillo. También solicitó una orden de alejamiento temporal inmediata contra Ricardo, impidiéndole acercarse a menos de 500 metros de Elena o su hijo. Un juez de familia comprensivo, leyendo los detalles sórdidos, la firmó sin dudar. Su segundo movimiento fue aún más audaz. Se puso en contacto con la fiscalía y posicionó formalmente a Elena como una testigo colaboradora. Pintó una imagen de una mujer deliberada y maliciosamente aislada de los asuntos de negocios de su esposo, una víctima de abuso psicológico y manipulación. Les ofreció el segundo teléfono de Ricardo, el teléfono de Madrid, en bandeja de plata. Sabía que sería un tesoro de mensajes encriptados, números de cuentas en el extranjero y comunicaciones incriminatorias con Natalia Rossi y su padre oligarca. Fue una jugada maestra estratégica, enmarcando inmediatamente a Elena como una aliada de la fiscalía, no un objetivo. Mientras tanto, Ricardo Vega estaba experimentando un brusco despertar. La deferencia y el miedo que comandaba se habían evaporado en las puertas del centro de detención metropolitana en Brooklyn. Despojado de su traje de Segna y su reloj Patek Philippe,
era solo otro preso con un uniforme naranja estándar. Su arrogancia inicial y sus amenazas bravuconas no le habían ganado más que el desprecio de los guardias. Su equipo legal, un trío de abogados caros de una firma de alto nivel, finalmente lo vio. No encontraron a un amo del universo, sino a un animal asustado y acorralado. «Están congelando todo», se enfureció Ricardo, caminando por la pequeña sala de entrevistas. «Mis cuentas, mis propiedades. ¿Cómo se supone que voy a pagar la fianza si no puedo acceder a mi dinero?» «Estamos trabajando en ello, Ricardo», dijo el abogado principal, un astuto letrado de cabello plateado llamado Marcus Thorne. «Estamos argumentando que el congelamiento de activos es punitivo y prematuro, pero hay un problema más grande. Tu esposa», Ricardo se burló. «Elena, ¿qué pasa con ella?» «Ella hará lo que se le diga. Probablemente es un manojo de nervios esperando que vuelva a casa y lo arregle todo». Marcos intercambió una mirada sombría con sus colegas. Deslizó un archivo a través de la mesa de metal. «Esto se presentó esta mañana. Ella ha solicitado la custodia exclusiva y una orden de alejamiento. Y, Ricardo, está siendo representada por Arturo López». El color se drenó de la cara de Ricardo. «¿López? ¿Mi propio abogado? Esa serpiente traicionera. No puede hacer eso. Es un conflicto de intereses». «Aparentemente no», dijo Marcos secamente. «Él afirma que su representación de ti fue terminada en el momento en que el FBI te puso los grilletes. Él está argumentando que su nuevo deber es proteger los intereses de tu esposa y tu hijo recién nacido de un hombre que enfrenta una acusación federal de extorsión. Es una posición legalmente creativa, pero dadas las circunstancias, la Corte lo está permitiendo por ahora». Luego vino la devastadora pieza final de noticias. «La fiscalía tiene tu segundo teléfono, Ricardo», dijo Marcos, su voz baja. «El que estabas usando en el hospital. Elena se lo dio a ellos». Ricardo dejó de caminar. Miró a su abogado, su mente luchando por comprender la escala de la traición. Elena. Su tranquila y complaciente Elena no solo lo había dejado, había armado a sus enemigos, les había entregado el arma que podría enterrarlo durante décadas. Su conmoción se convirtió en una ira oscura y venenosa. «Esa perra estúpida y desagradecida», siseó, su voz temblando de furia. «Después de todo lo que le di, la vida que le di, la destruiré. La dejaré sin nada. Nunca volverá a ver a ese niño». Pero sus amenazas eran huecas, el desvarío desesperado de un rey que había sido depuesto. Él era el que no tenía nada. Su reino se estaba desmoronando, sus activos congelados y su libertad colgando de un hilo. Las dos mujeres que había intentado enfrentar entre sí, a su manera, habían provocado su caída. Natalia, la trampa de miel, lo había llevado a una conspiración criminal que finalmente lo había alcanzado. Y Elena, la esposa olvidada, había dado el golpe de gracia. De vuelta en el Hospital St. Jude, Elena se preparaba para irse. No al ático palaciego en el centro, que ahora estaba sellado y siendo registrado por agentes federales, sino a un lugar de su propia elección. Arturo había arreglado un alquiler de alta seguridad y sin listar en un discreto edificio de lujo en el centro, pagado con el dinero limpio del fideicomiso. Su hermana Clara llegó justo cuando ella estaba empacando su pequeña bolsa de artículos esenciales, proporcionados por el hospital. Clara, con sus ojos perspicaces y su comportamiento sin rodeos, le echó un vistazo a su hermana y al bebé dormido en la cuna y la envolvió en un abrazo feroz. «Lo siento mucho, Elena», susurró. «No lo estés», dijo Elena, retrocediendo, sus ojos claros y determinados. «Nunca me he sentido más libre. Tengo un hijo y tengo una historia.
No es el final de mi vida, es el comienzo. Clara miró alrededor de la habitación, a los muebles opulentos y ahora contaminados. He empezado a investigar, dijo, sus instintos de periodista entrando en acción. Esta conexión con Petrov es enorme. Se relaciona con sanciones, corrupción política. Esto es más grande que solo tu esposo sinvergüenza. Esta es una historia global. Lo sé, dijo Elena, y quiero que seas tú quien la cuente. La verdadera historia, no la versión de la columna de chismes. La historia de cómo hombres como Ricardo Vega y Alexei Petrov usan a las mujeres, usan a sus propias familias, como peones en sus juegos de codicia. Chihuahua le entregó a Clara la tablet segura que Arturo le había dado. Arturo ha estado compilando un dossier, sus propios registros, notas de su tiempo como abogado de Ricardo. Todo lo que no podía darle a los federales sin violar el privilegio, pero que me puede dar a mí. Y yo te lo estoy dando a ti. Todo está ahí. Las corporaciones de fachada, las cuentas en el extranjero, los libros de contabilidad secretos, todo lo que necesitas para que todo esto estalle. Los ojos de Clara se abrieron de par en par mientras tomaba la tablet, sintiendo su peso. Ella entendió la implicación. Esto no era solo una historia, era una bomba, y su hermana le estaba entregando el detonador. «Elena, ¿estás segura?», preguntó Clara, la gravedad de la situación asentándose sobre ella. «Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Las represalias serán inmensas. La gente involucrada no solo son ricos, son peligrosos». Elena miró a Daniel, que comenzaba a moverse. Ella acarició suavemente su mejilla. «Tengo que estarlo. Por él. No permitiré que mi hijo crezca con la mancha del nombre Vega, tal como lo definió su padre. Vamos a construir un nuevo legado, uno basado en la verdad». Ricardo intentó quitarme todo. Intentó quitarme mi voz, mi identidad y a mi hijo. Está a punto de descubrir que me quedo con las tres cosas. Mientras salían del hospital flanqueadas por guardias de seguridad privados que Arturo había contratado, Elena protegió a Daniel de los lentes entrometidos de los paparazzi que ya se habían reunido afuera. Ella no era solo una esposa despechada huyendo de un escándalo. Era una mujer en control, alejándose de una vida construida sobre mentiras y hacia un futuro que ella misma escribiría. El rey había caído. La reina apenas estaba comenzando su reinado. Para reflexionar, ¿crees que la venganza de Elena es justificada o que se está dejando llevar por la ira? La elección de su hijo de llamarse Daniel en lugar de Ricardo es un acto de amor o un rechazo total a su pasado. La semana que siguió fue una clase magistral de guerra estratégica, librada con abogados, comunicados de prensa e información meticulosamente filtrada. Los intentos de Ricardo Vega por asegurar la fianza fueron sistemáticamente desmantelados. Arturo López, ahora el feroz defensor de Elena, trabajó en conjunto con la fiscalía. Argumentaron que Ricardo era un riesgo de fuga extremo, citando su jet incautado y, lo más condenatorio, la confesión completa de Natalia Rossi. Enfrentada a décadas en prisión, ella había revelado todo sobre el esquema de lavado de dinero, pintando a Ricardo como un aficionado codicioso y arrogante atrapado en la red de un criminal profesional. Desde su celda en el centro de detención metropolitana, la única arma de Ricardo era su furia. A través de sus abogados caros, lanzó una campaña de desprestigio viciosa. Alimentó a los tabloides con historias de una esposa fría y cazafortunas, de histeria posparto, e incluso cuestionó cruelmente la paternidad de su hijo. Era la defensa clásica de un narcisista: negar, atacar
y revertir la víctima y el agresor. Había juzgado fundamentalmente mal a la mujer con la que se casó. La tranquila y complaciente Elena se había ido. Desde un seguro apartamento en el centro apodado El Búnker, Elena y su hermana Clara orquestaron una brillante contraofensiva. La exposición en primera página de Clara, La Casa de los Vega, un legado de mentiras, cayó como una bomba. Usando el dossier de Arturo, ella expuso la podredumbre debajo del imperio, detallando las corporaciones de fachada y las cuentas en el extranjero. La historia enmarcó a Elena no como una esposa despechada, sino como la principal denunciante, una mujer de integridad. La contribución de Elena fue la jugada maestra. Ella aceptó una sola entrevista ante la cámara. Con una postura, irradiando una fuerza tranquila, desmanteló con calma los ataques de Ricardo. Cuando le preguntaron si era una cazafortunas, respondió con frialdad: «Los activos del señor Vega están congelados y él se enfrenta a décadas en prisión. Si yo fuera una cazafortunas, parece que he tomado una elección de carrera catastrófica. Simplemente soy una madre que protegerá a su hijo del legado tóxico de los crímenes de su padre». Cuando el entrevistador planteó la demanda de paternidad, Elena no se inmutó. «Con gusto aceptaré con una condición, que Ricardo también se someta a una evaluación psicológica completa, con los resultados hechos públicos. Creo que es mucho más importante para el mundo entender el carácter del hombre que intenta destruir a mi familia». Su actuación fue impecable. Fue creíble, fuerte y profundamente comprensiva, devolviendo cada ataque de Ricardo contra él mismo. El clavo final en el ataúd vino de su propia madre. Elena Vega, horrorizada por los crímenes de su hijo y su crueldad pública, emitió una declaración devastadoramente concisa. Anunció su apoyo total a Elena y a su nieto, Daniel, y condenó las acciones aborrecibles de su hijo, que habían traído vergüenza al apellido. La frase final anunció el voto unánime de la Junta para remover permanentemente a Ricardo como CEO. Fue un repudio completo. No solo había perdido a su esposa, su libertad y su compañía, había perdido a su madre y su nombre. Leyendo la declaración en la tablet de su abogado, el una vez invencible Ricardo Vega finalmente se quebró. La rabia se disolvió, reemplazada por los sollozos silenciosos y convulsivos de un hombre que había destruido su propio mundo por sí solo. El imperio estaba muerto. La dinastía renacería, pero no a su imagen. El futuro pertenecía a Elena y a su hijo. En la vida real, ¿crees que los criminales poderosos siempre reciben su merecido? ¿Es la justicia un resultado garantizado para los ricos y poderosos? Y así, la historia de Ricardo y Elena Vega sirve como un recordatorio severo y poderoso de que las fortunas más brillantes pueden proyectar las sombras más oscuras. Ricardo, el titán de la industria, el hombre que creía que su riqueza lo hacía invencible, aprendió por las malas que algunas cosas no se pueden comprar. La integridad, la lealtad y el amor feroz e inquebrantable de una madre por su hijo. Fue condenado por múltiples cargos, su nombre para siempre sinónimo no de éxito, sino de escándalo y deshonra. Su imperio, construido sobre una base de mentiras, fue desmantelado y se quedó con nada más que los ecos de su propia arrogancia en una celda de prisión federal. Pero esta no es solo una historia sobre la caída de un hombre. Es una historia sobre el ascenso de una mujer. Elena Vega, quien comenzó nuestro relato como una víctima, una figura solitaria en una jaula dorada, emergió de los escombros no rota, sino forjada en el fuego. Reclamó su voz,
su poder y su identidad. Demostró que la verdadera fuerza no se mide en cuentas bancarias o títulos corporativos, sino en el coraje de defender la verdad, incluso cuando te cuesta todo lo que pensabas que querías. Ella, junto con su hijo Daniel, pasó a redefinir el legado de los Vega, transformándolo en una fuerza para el bien, asegurando que el nombre algún día fuera recordado por la resiliencia y la redención, no por la ruina. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Elena? ¿Podrías haber sido tan fuerte en su posición? Haznoslo saber en los comentarios a continuación.